Dios les bendiga, amados hermanos. Me da un enorme gusto poderlos saludar a través de este medio. Yo espero que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. La hemos preparado Irene y yo, mi familia, para ustedes. Tenemos el gran privilegio de por lo menos de utilizar esta tecnología para podernos estar comunicados con cada uno de ustedes. Envío un saludo a toda la iglesia. Siempre me ha gustado orar por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todos y cada uno de ustedes, hermanos. Ustedes conocen y saben de mi parte que siempre hemos orado por ustedes y que vamos a seguir orando en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia. Yo quisiera compartir hoy en esta tarde, hermanos, una palabra que di hace como 6 meses en la iglesia cuando David ofendió a Dios por haber levantado un censo en el pueblo de Israel y Dios le dio 3 opciones. Y me gustaría que en este tiempo, en este momento tan crítico para todo el mundo, yo me pongo a pensar que si de los 7.200 millones de personas que somos en este planeta, todos en un determinado momento dobláramos nuestras rodillas a Dios, yo estoy seguro, hermanos, que esta pandemia, esta circunstancia que estamos viviendo, que tiene espantada a la gente, se quitaría en el momento en que todos clamáramos a Dios por su sanidad para nuestra vida, para toda la humanidad, para todo nuestro planeta. Sin embargo, sabemos que esto no va a suceder de esta forma. Mucha gente se opone a Dios, mucha gente no le cree a Dios, pero nosotros que somos sus hijos le creemos a Él y creemos en su bendita y santa palabra. Quisiera compartir un mensaje que he puesto como título: hermanos, debemos buscar la misericordia de Dios en tiempos de crisis. Yo estoy seguro que la iglesia está protegida, que está guardada en las manos de Dios y que estoy seguro que no nos va a pasar nada, hermanos. Sin embargo, van a ser otras las circunstancias en las que sí nos podemos ver afectados, en la economía, en el suministro alimentario para todo un país. Solo en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México y el Valle de México, pues somos 20 millones de personas, hermanos. Dios no lo quiera que después haya escasez, haya dificultad, pero ¿qué les parece si lo vemos a la luz de la palabra del Señor? Me gustaría primero hacer una oración para que Dios me dé palabra para poderles a ustedes transmitir el espíritu de paz que tenemos nosotros, el espíritu de confianza y de esperanza que tenemos en Él, a pesar de todas las circunstancias que estamos escuchando a diario, que vemos en las noticias, y estar confiados de que el Señor nos va a ayudar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús, por permitirnos utilizar estos medios para comunicar tu palabra. Tu palabra, Señor, dice tu escritura, que sería comunicada en todo el mundo. Permíteme por lo menos llegar a nuestros hermanos de la iglesia, a otras personas, un tanto más de otras personas que puedan ver este video que hemos grabado para ellos, para que tú, Señor, les des la oportunidad de ser conscientes de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En Primera de Crónicas, capítulo 21, encontramos un hecho histórico, hermanos, en la palabra del Señor, en el que la Biblia dice que David censó a su pueblo, mandó a censar al pueblo de Israel. Él quería saber con cuántas personas contaban, tal vez para conquistar más tierras, tal vez para hacer guerra contra las naciones, pero era algo que Dios no le había mandado hacer. Eso es lo primero que tenemos que entender. Era algo que Dios no le había permitido a David hacer. Miren, básicamente él se quería armar. Él quería saber cuánta gente estaba dispuesta a pelear por él. En todo caso, él debió haber hecho, pues yo creo que tener un estimado de cuánta gente podía pelear a su favor. Pero más que contar a la gente, él debió haber tenido presente lo que dice la Biblia, que no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Y David era una persona que sabía buscar de la presencia de Dios. Yo creo que por eso encontramos en el Salmo 51 esta palabra, que Dios le dijo David a Dios que no quitara de él su Santo Espíritu, que no le quitara ni el gozo de su salvación ni de su Santo Espíritu. Entonces, si David era guiado por el Espíritu Santo y sabía que él
no dependía de la cantidad de gente que tuviera para pelear por él, sino de la fuerza de Dios. ¿Por qué tomó esta decisión? La Biblia dice que Satanás lo incitó. Satanás incitó a David a levantar un censo y David pues prestó este oído, hermanos, este oído al enemigo para confiar más en su fuerza y dejar de confiar en Dios. Que yo creo que es lo que hoy no debemos de hacer. A veces confiamos en nuestros recursos económicos, contamos en lo que tenemos, pero más debemos de aprender a confiar en la misericordia, en la bondad de Dios. También aceptamos, hermanos, su soberanía. Sabemos que todo esto está bajo el control de Dios y que nada de lo que escuchamos llegará a nosotros, en el nombre de Jesús. Joab, uno de sus generales de David, le dijo a David que no estaba bien lo que quería hacer. Sus mismos siervos le dijeron a David que no era correcto lo que quería hacer. Sin embargo, David dio la orden y ellos como sus súbditos tuvieron que obedecer. La palabra dice, hermanos, que entonces Joab, desde el norte hasta el sur de Israel, desde Berseba hasta la parte norte de Israel, levantó el censo y contó a más de 800,000 personas que podían sacar espadas. Encontramos allí en Primera de Crónicas que dice más de 1,000,000. Y en particular, en la tribu de Judá, 470,000 a 500,000 personas que podían levantar, que podían sacar espada contra sus enemigos de Israel. La Biblia dice así, hermanos, entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho locamente. No sé cuántos de nuestros gobiernos, hermanos, gente que está en eminencia, que tiene facultad de decidir en una nación, de hacer esto o de hacer aquello. Imagínense ustedes, hermanos, que nuestros presidentes buscaran la presencia de Dios, que allí en sus palacios, en sus oficinas, pudieran doblar su rodilla y pedirle el consejo a Dios. ¿No creen que sería maravilloso? ¿No creen que sería una gran oportunidad para que en lugar de que el hombre gobierne al hombre, fuéramos gobernados por la presencia de Dios? Yo estoy seguro que entonces nuestro mundo sería diferente. Pero sé que me estoy adelantando a un tiempo cuando Cristo venga con nosotros y nos reine. Él sí reine con nosotros, hermanos. Nosotros podamos estar confiando en su misericordia y de verdad que no va a haber un reino como el de Él, lo dice la Escritura. Amén. Entonces, dice la Biblia que David reconoció que hizo locamente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, reconocemos cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando actuamos locamente y no pensamos en las consecuencias? David jamás se puso a analizar qué consecuencias iban a pasar a su vida. Entonces Dios le mandó un mensajero llamado Gad. Gad era un profeta. El nombre de Gad significa afortunado. Afortunado, suerte, tiene el significado de su nombre. Y este profeta vino a buscar a David y le dio una palabra de Dios. Y le dijo así, así ha dicho el Señor, Jehová de los ejércitos, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas para que yo haga contigo. ¿Por qué elegí esta palabra? Porque hoy nos preguntamos cuánto tiempo va a durar todo esto, hermanos. Créanme que yo lo platico con mi familia, sacamos muchas conclusiones y nos preguntamos todo, ¿cuánto tiempo va a durar todo esto? Y aquí hay una hermosa palabra que Dios le mandó a decir a David a través de su profeta Gad, que le dijo, escoge 3 cosas. 3 años de hambre para ti y todo tu pueblo. O 3 meses para ser perseguido por tus enemigos. O 3 días que estés bajo la espada. Y en particular dice esta versión de la peste en la tierra. Y peste es pandemia, es una epidemia. Entonces David tenía 3 opciones. O escoger 3 años de hambre, 3 meses para elegir ser perseguido por sus enemigos, o 3 días bajo la espada de Dios. Esa peste que el Señor iba a traer a esta tierra de Israel. ¿Qué hubieran escogido ustedes? 3 años de hambre
3 meses ser perseguidos por sus enemigos o 3 días estar bajo el juicio de Dios. David sabía que si elegía 3 años de hambre, tal vez no viviría, iba a morir mucha gente en Israel. ¿Qué pasa si ahorita empezara a haber desabasto, hermanos? Por todo lo que estamos viviendo, ¿qué pasaría si empezara a haber desabasto en toda nuestra nación? Bueno, ni siquiera en la nación, en nuestra comunidad, en los lugares que tenemos para acercarnos a comprar nuestros alimentos. Sabemos que hoy en día, hermanos, ha habido ya dificultades para abastecer algunas cosas y sin embargo lo hay todavía. Pero vamos a pensar un poquito que como David hubiéramos elegido 3 años de escasez. ¿Para cuánto tiempo creen ustedes que en una ciudad tan grande como la nuestra, donde vivimos 20 millones de personas, sería suficiente el alimento para abastecernos a 20 millones? ¿Lo han puesto a pensar? Si David hubiera elegido esa circunstancia, hermanos, seguramente hubiera estado pidiendo para todo el pueblo, hermanos, la mortandad para todos. Y aún así, habiendo elegido algo así, estoy seguro que la misericordia de Dios hubiera sido suficiente para también sacarlo adelante. O 3 meses. Se calcula que esa pandemia va a durar 3 meses en cada país a partir del primer infectado de este virus, hermanos. 3 meses. Llevamos apenas, o vamos para un mes. Y ya sentimos pues el encierro. A ustedes, por ejemplo, como iglesia los extrañamos. Quisiéramos saludarlos. De verdad vemos el cumplimiento del Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en armonía. Y hoy no lo podemos hacer más que a través de estos medios. 3 meses bajo sus enemigos pudo haber elegido David. David ya había vivido una experiencia así de estar bajo la persecución de Saúl, bajo la persecución de su hijo Absalón, de diferentes personas, pues que tuvo como enemigos, hermanos, y sabía que para él sería muy difícil esta circunstancia. Y tomó una decisión y dijo: estoy en grande angustia. ¿Cómo nos sentimos ahorita, hermanos? Angustiados, nos sentimos, algunos, yo en particular no tengo temor, porque sé que todo está bajo el control de Dios. Sin embargo, sé que mucha gente, hermanos, pues al ver las noticias, al ver tanta información, pues nos confundimos. Pero en esta gran angustia debemos de comenzar a clamar a Dios y decirle: Dios, tú tienes el control de todas las cosas y sabemos que están en tus benditas manos y que tú vas a hacer con nuestra nación, porque estamos hablando de naciones, hermanos. Vamos a orar por nuestro planeta, por nuestro mundo, por este lugar que Dios hizo para nosotros y que no lo hemos acabado también. Vamos a orar porque este planeta, hermanos, tenga, como dice la palabra de Dios, que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, si podemos manifestarnos, vamos a hacerlo a través de la oración. Después de que David eligió 3 días, él dijo así: ruego yo estar mejor en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, para que no caiga en mano de los hombres. David eligió 3 días, estar bajo el juicio de Dios. Y aún así, hermanos, estar bajo este juicio de Dios de 3 días, murieron, dice la Escritura, 70,000 personas. Yo he escuchado las noticias que llevan más de 100,000 muertos por esta pandemia. Pues para ese tiempo, hermanos, esto hubiera sido más dramático. 70,000 personas en 3 días. Y ni siquiera iba todos los 3 días, iba solamente como día y medio, porque dice la Biblia que cuando el ángel de Jehová se propuso ir directamente a Jerusalén para traer esta peste también, fue cuando David reaccionó y dijo que alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos en cilicio. Llegó a su vida, hermanos, el arrepentimiento. Llegó la oportunidad de acercarse a Dios, de que su arrepentimiento lo mostraran, como en el pueblo de Israel era costumbre, hermanos, cubrirse de cilicio.
Y David le dijo a Dios, yo soy el que he hecho pecar a tu pueblo, Señor. Yo mismo soy el que pequé. Te pido, mi Dios, que estas tus ovejas, ¿qué han hecho? Cuando David se dio cuenta de esta circunstancia, se dio cuenta que el único culpable era él de haber tomado esta decisión como gobernante del pueblo de Dios. Les decía yo, hermanos, que él veía casi a 1 millón de personas conformar un ejército de esa magnitud, hermanos, pero a favor de él. ¿Y dónde quedaba la fuerza de Dios? ¿Dónde quedaba lo que dice la Escritura en Zacarías 4:6, que no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios? ¿Dónde quedaba toda esa palabra que el mismo David proclamaba y decía? Él vio más, materialmente hablando, vio más viable, hermanos, depender de un ejército que cuidara de todo Israel que de Dios. Fue entonces cuando él y los ancianos decidieron, dice la Escritura, hermanos, postrarse delante de Dios, postrarse delante del Señor y pedirle su misericordia. Que Dios, que es justo, le diera la oportunidad de que en todo caso fuera solamente castigado él y no todas las ovejas de Israel. Entonces dice la Biblia que el mismo ángel le dio una instrucción a este profeta Gad. ¿Se acuerdan del significado del nombre de Gad? Afortunado, o a lo mejor para David desafortunado la noticia que le había traído. Pero hoy le iba a traer una buena noticia. Y dijo, si tú levantas un altar en tal lugar, es posible que Dios tenga misericordia de ti. David no se tardó, hermanos. Dice la Escritura en 1 de Crónicas 21:18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en el nombre de Jehová. No se tardó David porque sabía que el tiempo era importantísimo, hermanos. El tiempo era importante y que si él podía tocar la misericordia de Dios, como les puse como título, debemos buscar la misericordia de Dios en tiempos de crisis. David no se tardó, hermanos, no lo dudó. Y dijo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y buscó el lugar que le habían indicado el ángel. Dice la Biblia que viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio David, y saliendo la era se postró en tierra ante David. Entonces, Ornán era una persona, hermanos, se cree que era de los últimos reyes de los jebuseos, de los que vivían originalmente en Jerusalén. Y le dijo David a Ornán que le diera esa tierra. Ornán no solamente le dijo a David que le iba a dar la tierra, sino que le iba a dar los becerros para el sacrificio, que le iba a dar la madera, que le iba a dar la tierra, todo lo que él necesitaba. Finalmente lo reconocía como su rey. Y David le dijo una palabra muy importante: yo no quiero nada que no me cueste. A mí me gustaría que en este tiempo de crisis, hermanos, hiciéramos algo diferente. Pues sabemos orar, sabemos leer la palabra, pero ¿por qué no tomar un día de ayuno, por ejemplo? Hacer algo que nos cueste, algo que nos haga de verdad, hermanos, expresar. Si nos preocupa realmente y estamos preocupados por esta circunstancia, ¿por qué no hacemos algo diferente? La Biblia dice, hermanos, que el rey David dijo a Ornán, dijo no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Pues la verdad, a veces vemos los programas de televisión, de enlace, donde los hermanos oran y decimos, qué bueno que los hermanos están orando por nosotros o ayunando. Pero ¿no creen ustedes que también deberíamos de hacer algo nosotros? También nosotros deberíamos de hacer algo, hermanos, que nos cueste. Y David le dijo a Ornán que le pagaría 600 siclos de oro. Se calcula, hermanos, que esos 600 ciclos hoy serían unos $70,000, que implicaba que la tierra, los becerros, la madera, todo para hacer un sacrificio. La Biblia dice, hermanos, edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto.
Entonces Jehová habló al ángel y le dijo a este, vuélvete con tu espada y guárdala en tu vaina, porque no harás más nada contra Jerusalén. ¿Cómo es de hermoso cuando nos acercamos a Dios, hermanos, y hacemos algo diferente para Él? Para mostrarle al Señor que sí queremos buscar su rostro, que sí queremos hacer algo. Yo te invito, congregación, hermano, que me escuchas a través de este medio. Si tiene tiempo que no ayunas, ¿por qué no nos proponemos hacer un ayuno? Si tiene tiempo que no lees la Biblia, ¿por qué no te propones a leer la Biblia? Si no has orado en algún tiempo, ¿por qué no te propones hacer una oración? Porque todo esto, hermano, nos puede llevar a una situación más difícil, incluso más que la enfermedad, a un desequilibrio económico, donde nos ponga en una situación demasiado complicada, que el hecho de salir ya no solo por la pandemia, hermanos, porque nos han dicho que nos quedemos en nuestra casa, que el hecho de salir va a representar un riesgo porque va a haber mucha gente con necesidad. Entonces yo les pediría que hiciéramos algo que nos cueste. Y no porque piense yo que los sacrificios es lo que Dios quiere. Dios quiere nuestra obediencia, quiere nuestro amor, nuestra alabanza. Sin embargo, sí hacer algo diferente, como decía David, algo que nos cueste, hermanos, me gustaría que ayunáramos, que cada quien se lo propusiera en su corazón. Así como cuando compartimos de la palabra y, y queremos hacer algo por Dios, ¿por qué no lo hacemos hoy por nuestra nación? ¿Por qué no de verdad doblamos nuestras rodillas a Dios y le pedimos que Él sea nuestra guía, que Él nos muestre de todo esto? Si yo pudiera darles mi opinión, hermanos, yo creo que esta es una muestra de lo que solamente el Apocalipsis es una muestrita de lo que el Apocalipsis va a ser. Y Dios yo creo que nos lo está dejando ver, hermanos, para que le busquemos. Dice la Biblia que hoy la gente tendría comezón de oír de la palabra. Y estamos aquí para compartir de la palabra de Dios. David no eligió 3 años de hambre, David no eligió 3 meses de ser perseguido por sus enemigos. David eligió 3 días de la espada de Jehová. Pero en esos 3 días Dios tuvo misericordia de él porque él clamó a Dios y logró tocar la presencia de Dios y su misericordia. Se detuvo aquella pandemia, aquella peste contra Israel. Se detuvo en el momento en que David hizo ese sacrificio a Dios. ¿No creen ustedes que todo esto se va a detener en el momento que también nosotros decidamos buscar más a Dios? ¿No creen ustedes que todo eso se va a detener cuando el pueblo de Dios de verdad busque su presencia? Este es un llamado para todos, hermanos, para los que compartimos la palabra, para ustedes que son congregantes. Este es un llamado para todos, en el cual debemos de aprender a buscar a Dios. Aún en la crisis, la misericordia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Yo pido por nuestro país, hermanos, porque esta pandemia ya se detenga, porque no haya más muertos, porque no haya más infectados, porque en todo el mundo, hermanos, haya gente como usted, como yo, que hagamos algo, un sacrificio a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que hoy Dios quiere? El corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es de lo cual yo les pido que lo hagamos en el nombre de Jesús. Vamos a hacer algo por nuestro planeta, hermanos. Vamos a orar por los 7.200 millones de habitantes que somos en este mundo. Vamos a orar por ellos. Vamos a ponernos todos en las benditas manos de Dios. Tal vez llegó el tiempo, hermanos, en que la gente reconozca a Dios a través de esta circunstancia. Aún nuestra propia familia. Tú puedes compartir este video. Esta palabra está en Primera de Crónicas capítulo 21, lo puedes leer. Yo solamente te di un consejo de la escritura de la palabra del Señor. Yo te pido que oremos a Dios y pongamos de verdad a nuestro país y a todo el mundo, a estas 194 naciones, en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús por tener ese tiempo para compartir tu palabra. Te pido con todo mi corazón y con toda mi alma, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que tú, Señor, tengas misericordia de nuestra nación, que tú tengas misericordia de estos 194 países donde esta pandemia se ha extendido. Te pido y te ruego, Padre Santo, así como David eligió 3 días solamente mejor estar bajo tu espada,
Señor, te pedimos que tú detengas todo esto. En el nombre maravilloso de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo y te glorifico hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has visto este video, hermanos, lo puedes compartir. Yo espero que tú me hayas entendido la palabra y que también la estudies. Te damos la bendición en el nombre de Jesús. Que su Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Así estaremos transmitiendo tal vez otro mensaje en el transcurso del día, de mañana o pasado mañana, hermanos, para que estemos comunicados a través de este medio. La Biblia dice una hermosa palabra que en el tiempo difícil Dios iba a manifestar a nuestras vidas. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.